para que se anime. Gracias, licenciado. Público. Gracias por estar nuevamente aquí. Dice, no, si no venimos porque queremos desacuerdos. y voltea a la compañera y dice, todavía no llega el director. Vamos todavía entre puros compas. Así es normalmente, ¿verdad? ¿Quién viene por su propia voluntad? Todos levantamos la mano. Eso. Menos mal, menos mal. Bueno, ayer estábamos viendo la figura y nos quedábamos en una cuestión un poquito polémica, ¿verdad? Del primer respondiente. El protocolo del primer respondiente es uno de los, digamos, documentos que empieza a tomar en consideración y empieza a definir qué es lo que debemos de entender por cada uno de estos aspectos. Y ya decíamos que el primer respondiente entonces es la primera autoridad con funciones de seguridad pública, ¿sí? Independientemente de a qué. Gracias, mi niña. ¿Ya tiene azúcar? Sí. Anda de eso. Ay. Aquí me siento como en mi casa, acá. Nadie me pela, vivo solo. La figura del primer respondiente es cualquier autoridad que tenga funciones de seguridad pública y sea la primera que haya llegado al lugar, punto. ¿Sí? Si el policía fue el primero que llegó a atender, a ese le toca. ¿Sí? Habrá cosas que en su momento no pueda hacer por el equipo, porque a lo mejor no tenga el conocimiento, porque no es propiamente dentro de su área, y que a lo mejor tampoco puede llegar a ser dentro del área de las funciones de tránsito municipal. Sin embargo, hay una parte hasta donde llega precisamente la intervención de cada una de estas personas. El protocolo del primer respondiente empieza a hablar del primer respondiente. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública empezaba a usar o empezó a usar el término de policía de investigación. Se empezó a usar también el término de policía con capacidades para procesar. Y entonces tendríamos tres figuras distintas, ¿sí? Y con tres figuras distintas, pues obviamente uno llega hasta determinado punto, de ahí en adelante el que sigue, ¿sí? Dentro de los conceptos, ya decíamos que una cosa importante es la preservación, y está dividido. Una cosa es la preservación y otra el procesamiento, ¿sí? Esos dos grandes términos se han dividido precisamente para atribuir las diferentes funciones a cada uno de los elementos que van a participar. Sabemos y comentábamos ayer que la preservación son las acciones que le tocan al primer respondiente: custodiar y vigilar el lugar de los hechos o del hallazgo con el fin de evitar cualquier acceso indebido que pueda causar la pérdida, destrucción, alteración o contaminación. Si esto es lo que me toca, ¿hasta dónde llego si yo soy el primer respondiente? Nada más a eso, punto. ¿Sí? A preservar, a cuidar, que no haya intrusos, que no haya gente que se interponga, que no haya gente que llegue a contaminar, y hasta ahí, punto. ¿Sí? Hablaríamos de contención, digámoslo así, en cuanto al lugar de los hechos o el lugar donde se puede encontrar algún indicio. ¿Y cuál es la finalidad? Pues que no se pierda, que no se destruya, que no se altere, que no se contaminen precisamente los indicios. Ayer comentábamos, va a haber una gráfica muy sencilla donde tenemos los cuatro conceptos: indicio, evidencia, elemento material probatorio y cuando llega a ser propiamente prueba. ¿Sí? Puesta a disposición. El día de hoy salió una nota precisamente en el periódico donde decía que se habían tardado más en detenerlos que en salir. ¿Sí? Se fueron. Se supone, según dice la nota, que no calificaron de legal precisamente la detención. Yo no sé si efectivamente haya sido la detención o el tiempo que se hayan tardado en llevarlos, en ponerlos a disposición,
del Ministerio Público y que obviamente se haya alegado eso por la defensa, ¿sí? 3 horas, ¿sí? 3 horas que en un momento determinado se hubieran podido quizá justificar. Quiero entender o quiero pensar, sospecho con el pecho y calculo con la razón, de que esas 3 horas que se tardaron fue precisamente en el procesamiento de toda la información, ¿sí? En las fotografías que salen, por lo menos en internet, donde se ve el cúmulo de objetos que iban a dejar a disposición, pues no era sencillo describirlos, ¿sí? Entre relojes, entre pulseras, entre monedas, etcétera, etcétera. Describe cada uno de ellos, ¿sí? Porque así te lo piden los formatos, tienes que describir indicio por indicio, ¿sí? ¿Qué datos tomas de un reloj? Marca, color, forma, si trae número de serie, ¿sí? Y así, imagínate que ahí por lo menos en la fotografía aparecían como unos 10, ¿sí? Describe de entrada los 10. Que hubiera 20 monedas, describe la moneda, tamaño, color, figuras, denominaciones, leyendas, ¿sí? Y para saber si es de oro, de plata, níquel, fierro o qué, ¿sí? Yo quiero pensar que el tiempo que se tardaron, esas 3 horas, fue precisamente en la descripción de los objetos. La puesta a disposición es que presentes física y formalmente las personas o los objetos ante el Ministerio Público. ¿Por parte de quién? Del primer respondiente. Nuevamente le atribuyen esa función al primer respondiente. ¿Por qué el primer respondiente? Porque el primer respondiente es el que, decíamos ayer en la misma definición, es el que conoce de entrada, o es el primero en conocer en la noticia criminal. Si actuamos en flagrancia y se detiene a la persona, pues entonces yo me tengo que hacer cargo de llevarlo a él con todos los objetos que le atribuya respecto del delito, ¿sí? La presentación física, todos lo entendemos, es muy claro. La presentación formal es precisamente que yo le lleve la documentación donde le estoy diciendo qué sucedió, cómo sucedió, en dónde sucedió, quiénes participaron, cómo se detuvieron, etcétera, 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 ¿sí? Si yo justifico el lapso de tiempo que me tardo desde el momento de la detención, los detuve a las 10 de la mañana y los estoy presentando a las 2 de la tarde, ¿sí? Y si no hago ninguna justificación o ninguna manifestación cronológica, pues obviamente que me va a pegar, ¿sí? Si eso lo reclama la defensa, pues vamos a tener el resultado que salió en el periódico. Se van a tener que ir, ¿sí? Y a manera, digámoslo así, como justificación, así como no te apures, pero de todos modos ya están citados para la audiencia de imputación. Ah, bueno, hay que esperarlos, ¿verdad? A ver si llegan. ¿A poco? Digo, yo no iría. Sabes que hoy no te vamos a poder casar, pero mañana aquí te esperamos a las 10. Sí, mañana vengo. De buen regreso. ¿Sí? Ah, muchachos, los 4 están citados para dentro de 15 días. Vienen, por favor, a las 10 de la mañana, porque el Ministerio Público les va a decir de qué los acusan, ¿sí? Y en un momento determinado pueden llegar a tener hasta prisión preventiva. Pues aquí los esperamos, la próxima semana. Sí, gracias. Mi amor, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Necesito verte. A ver, ¿qué? Estoy embarazada. Híjole, chingada. Aguántame, deja ir a apartar el hospital de una vez. Pero como quería que fuera de buena calidad, me fui hasta Houston, cabrón. ¿Sí? Y en Houston, sabrá Dios. Y como no les explico las inglés, pues sabrá Dios. Pero la puesta a disposición no es solamente la presentación física, sino la presentación formal. Si existiera ese apoyo institucional, yo le podría decir al Ministerio Público que vengo a presentar a estos sujetos que acabamos de detener
Y entonces en un momento más te traigo la información, te traigo los formatos. ¿Qué te va a decir? Cuando me traiga los formatos, me traiga los muñecos. No te los va a aceptar. No te va a aceptar que hagas la presentación física solamente. ¿Por qué? Pues porque él empieza con su término famoso de las 48. ¿Sí? Oye, pero es que ahorita estás atendiendo otras cosas, ni siquiera me vas a pelar a los míos. No le hacen hasta que me traigas todo y que yo te pueda recibir, entonces te voy a recibir también a los muñecos. Si existiera esa cooperación, yo los puedo poner físicamente a disposición del Ministerio Público. 2 horas, 3 horas, si tú quieres, después traigo toda la información, la presentación formal y cumplo. ¿Sí? Pero volvemos a ese todavía costumbre institucional de que no te permito yo que me traigas de manera incompleta. ¿Sí? ¿Qué tanto te afectan 2 horas? No, muchísimo. Y llegas, los pones a disposición y de todos modos te dicen, aguante, oficial, ya estás 1 hora esperando a ver a qué hora. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesidad o por qué la traba de no hacerte la presentación física y después hacértelo de manera formal? ¿Sí? ¿Quién sabe qué en su momento vayan a tener que hacer de acuerdos entre instituciones para poder salvar lo que ya sucedió hoy? ¿Sí? No decía ahí si había sido un defensor público o si había sido un defensor particular, pero ya con la noticia muchos abogados van a tratar de pegar en esa parte. ¿Quién sabe si le sepan cómo? ¿Sí? Porque las circunstancias de cada asunto son totalmente distintas. Pero, pues van a buscar pegarle por ahí de esa puesta a disposición y que no se haga conforme lo mandata la Constitución, que te dice de manera inmediata. ¿Sí? Pero es justificable y es razonable que si tú tienes que llenar 10 formatos, pues no los vas a llenar por arte de magia. ¿Sí? No los vas a pasar por el monito así, a ver, espérate tantito, déjame pasar el formato y ya está todo. Pues no. Entonces, tenemos que tener cuidado que para esa presentación física y formal lo que yo haga esté justificado, sobre todo en cuestión de tiempos. ¿Sí? Recolección, la acción de levantar, yo no sé por qué seguimos usando jurídicamente ese término. ¿Sí? Vaya y levante el acta. Ponta tirada. Si yo les pido a ustedes levanten su libreta, ¿qué hacen? Pues la elevan. ¿Sí? La acción de levantar, en este caso a lo mejor se opera, ¿verdad? Lo levantamos. ¿Sí? Los indicios o elementos materiales probatorios mediante métodos y técnicas que garanticen su integridad. ¿Cuál es la técnica y el método adecuado para hacer la recolección de un cabello? No digo de un pelo, de un cabello. Ya todos conocen la diferencia entre un cabello y un pelo. Las pincitas, ¿ese qué es? ¿El método o la técnica? ¿Y el método? La forma en que se levante. ¿Y la técnica es la pincita o ese es el instrumento? ¿Y la técnica entonces? Si el método es la forma en que lo vas a levantar, entonces ¿cuál es la técnica? El protocolo, no de los... No lo explico. La técnica sería el protocolo a seguir para el levantamiento y el embalaje de ese cabello. Ponte a pensar en el fútbol. ¿Qué técnica tiene de Messi para meter los goles? Ay, ese güey tiene una buena técnica. ¿Quién sabe cómo le hace la pata? Que le hace así, cabrón. ¿Sí? ¿Es el cómo lo haces o el qué haces? No, ¿cómo va? ¿El método qué es? Empecemos por definir. Método y técnica. Una cosa es el qué y otra es el cómo. El método es el protocolo y la técnica es la que uno aplica. ¿La que tú quieras? Muchos tienen, bueno, cada quien tendrá la forma o la técnica distinta de hacer las cosas. Ese es el punto. Estamos tratando de saber cuál es uno y cuál es otro. Yo puedo tener una técnica y el compañero puede tener otra. Sí. Pero el
¿Y el método? El método debe de ser único. El mismo proceso, los mismos pasos. Eso que dicen ustedes, el protocolo, el método son los pasos que tienes que seguir para llevar a cabo esa acción. La técnica será la forma en que particularmente lo hagas, ¿sí? Muchos podemos decir, levanta el cabello, lo voy a levantar en un pedazo de papel. Y puede ser. Y puede ser muchos que no, en la bolsa higiénica, que es la transparente de plástico. Ese ya es una parte del método, Así. ¿sí? Y que lo metas en una bolsa de plástico, hay que ver si efectivamente sería el lugar o el empaque más adecuado para el cabello, porque también tendremos que ver las circunstancias en las que se encuentra el cabello, si está mojado, si está seco, si tiene algún líquido, si está en alguna parte ajustado, lo que tú quieras. El método es entonces la serie de pasos que tienes que seguir para llevar a cabo o para hacer algo, y la técnica es la forma en que lleves a cabo esa serie de pasos, ¿sí? Entonces debemos de tener cuidado en que, dependiendo del tipo de indicio, si nos toca a nosotros como primer respondiente, ¿me tocaría eso? La pregunta es, ¿me tocaría hacer eso? Sí. ¿Por qué? Por el lugar de la intervención. Pero nada más porque es el lugar de intervención, ¿ya me toca a mí? No, por eso ya no. Pero ahí entra la autoridad que procesa el evento. El policía con capacidades para procesar el lugar. El perito, en este caso, el auxiliar del Ministerio Público. Porque nosotros, en un hecho de tránsito, yo levanto los vehículos y los deposito con su correspondiente custodia. Ajá. Pero un cuerpo, un material genético ahí de prueba muy sensible para esclarecer un hecho, y si no tengo yo la técnica ni los métodos, voy a contaminarlo. Ahí empezamos a ver los límites en los que caemos, ¿sí? La preservación son las acciones para custodiar y vigilar. Hasta ahí vamos ahorita, custodiar y vigilar, ¿sí? Ya el levantamiento, ya la recolección de los indicios puede ser que no me toque a mí, ¿sí? Y puede ser que no me toque a mí efectivamente porque yo no voy a tener o los conocimientos o el material indispensable para hacerlo, ¿sí? Si encuentran ustedes una mancha de color rojo, ¿damos por hecho que es sangre? No. ¿Cómo recolectan una muestra de eso? ¿Con una jeringa? ¿Con un cotonete? ¿Y el cotonete en dónde lo guardas? Ya los peritos, quien va a tomar la fe de los hechos, el Ministerio Público. No, el Ministerio Público ya no va. Los peritos. El perito. Y debe de traer entonces el material adecuado. No puedo pasar el cotonete en el charco de líquido y meterlo directamente en un tubo. No lo puedo hacer, ¿sí? Tampoco no puedo simple y sencillamente con una jeringa extraer. ¿Por qué? Porque estoy llevándome más cosas que no puedan ser parte de ese líquido, ¿sí? Hay que ver las circunstancias en particular entonces del indicio para poder llevar a cabo esa recolección. Si a mí no me toca, no lo voy a hacer. Yo me quedaré en la custodia y vigilancia del lugar y que no se altere. Listo, ¿sí? Obviamente en los registros de cadena de custodia hablamos de toda la documentación en las que se tiene que integrar esa información respecto de los indicios. Vamos a ver los principales roles que tiene cada uno de los sujetos que intervienen en esto que integra el protocolo del primer respondiente. ¿Sí la conocen o no? No me digan eso. No me digan eso. Nunca oyeron decir, pues es que es mi chamba. ¿Nadie vio Presunto Culpable? ¡Ah! Toda una estrella. Por Dios. Ahí aparece la señora Presunto Culpable. Era el Ministerio Público que le pregunta el chavo, oiga,
Pero es que, ¿por qué me acusa? ¿Cómo que por qué? Pues es que es mi chamba. ¿Sí? Es su chamba. ¿Sí? Yo una vez me la encontré en una capacitación en México a la que fuimos por parte de la CETEC y me la topo así de frente y me saluda. Yo digo, yo la conozco, ¿dónde la he visto? ¿Dónde la he visto? ¿Y dónde la he visto? ¿Y dónde la he visto? ¿Y dónde la he visto? ¿Y dónde? Y que me acuerdo, aunque presunto culpable. Sí. Y luego le empecé a buscar y como que dijo, sí, este güey ya se acordó de dónde es. Y no la pude encontrar, le iba a pedir un autógrafo. ¿Sabes qué es mi chamba? ¿Sí? Según el protocolo del primer respondiente, ¿cuál es la función del Ministerio Público? Lo mismo que nos dice el 21 de la Constitución. ¿Sí? Y ustedes dicen, bueno, ¿y por qué tanta repetidera? No nos podemos salir del camino en el que estamos. ¿Sí? Algo malo es que en los diferentes protocolos, y en los diferentes lineamientos, y en los diferentes acuerdos, empezaron a cambiar términos, empezaron a cambiar cosas y por eso existió la revoltura. ¿Sí? Todos los que han estudiado la preparatoria, la licenciatura y algún día llevaron una materia bien bonita que se llama metodología de la investigación y otra que se llama seminario de titulación. Cuando hace uno su protocolo de investigación, todo se parece. El título, el objetivo general, los objetivos particulares, el problema, la hipótesis, todo se parece. ¿Por qué? Porque es un solo trabajo de investigación. ¿Sí? Pues esa es la finalidad que se tiene. Le compete la conducción y mando de la investigación de los delitos, para lo cual deberá coordinar al primer respondiente, coma, policía de investigación, coma, policía con capacidades para procesar y a los peritos. ¿Sí? Si nosotros hacemos la separación, desmenuzamos lo que nos dice eso, entonces la coordinación del Ministerio Público es hacia 4 figuras distintas. ¿Sí? El primer respondiente, número 2, policía de investigación, número 3, policía con capacidades para procesar y número 4, los peritos. Hacemos un paréntesis y decimos, en este caso, de aquí en adelante, el uso de la coma se utiliza para hacer una lista, ¿sí? Decirte características, hacer separación, decirte elementos. La coma normalmente la utilizamos para grabar aire, ¿verdad? Da, 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 coma, da, 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 coma, da, 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 da. ¿Sí? Y creemos que nada más para grabar aire. Hay un comedero impresionante ahí que hermano. ¿Sí? Y luego cuando le preguntas a la gente, oye, ¿y esta coma por qué está? No, pues para separar. Por eso, ¿pero qué estás separando ahí? Una idea de otra, pero que esto es continuación de esto. No, pues es que ahí va. ¿Cuántos usos o cuántas formas diferentes de usar la coma existen? ¿Cuántos conocemos? Aparte de la de agarrar ahí. Coma. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 2, 5, 7, 8, 11. 11 formas diferentes de cómo usar la coma. Esta es una. Haces una lista, ¿sí? Nosotros lo pudiéramos haber puesto de la manera siguiente, para lo cual deberá coordinar 2 puntos. Número 1, al primer respondiente. Número 2, policía de investigación. Número 3, policía con capacidades para procesar. Número 4, peritos. Pero como estamos dentro de una redacción, usamos la coma como si fuera la enumeración. ¿Sí? Hay 11 usos de la coma entonces, donde podemos encontrar la diversidad de formas en las que se atribuye para poder entender en su momento lo que me está queriendo decir el que escribió. ¿Sí? Esa es la finalidad, o esa es la principal función del Ministerio Público. ¿Sí? ¿Quién es ese? Un perito. ¿Sí?
¿Qué es un perito? El ajustador es un perito. Sí, bueno, se supone que debería ser un perito. ¿Quién es un perito? A los peritos se les empieza a pegar, aunque los juzgadores y los ministerios públicos les han echado mucho la mano, sobre todo los jueces, porque muchos no llegan a tener esta calidad de perito, ¿sí? Según la ley del proceso penal, según el Código Nacional de Procedimientos Penales, no dice que es un perito, ¿sí? El acuerdo 009 del 2015 sí dice que es un perito. El manual de cadena de custodia de aquí de Guanajuato sí dice lo que es un perito. El protocolo del primer respondiente nos dice que perito es aquella persona con conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica o oficio, que ejecuta las actividades ¿de qué? Espérame. Entonces ya, eso ya no me toca, ¿va? Yo, primer respondiente, ahí tengo mi primer límite. Al perito le toca el procesamiento de los indicios o elementos materiales probatorios y emite recomendaciones para su traslado. Eso sí, a mí como primer respondiente, el perito me puede solicitar que lo apoye para llevar a cabo el traslado del indicio. Eso sí lo puede hacer, ¿sí? Pero entonces el procesamiento específicamente le toca al perito. Recibe y analiza los indicios o elementos materiales probatorios en las instalaciones de servicios periciales y emite el informe, requerimiento o dictamen correspondiente. Puede ser ocasiones que no vaya el perito, vaya el policía con capacidades para procesar el lugar, que haga la recolección de todos los indicios y entonces se los lleve nada más al perito, ¿sí? ¿De qué va a depender esas acciones? De lo que diga el Ministerio Público, ¿sí? Y la comunicación, ¿sí? Si tú le avisas al Ministerio Público que estás en el conocimiento de un hecho, él te va a decir que hagas, ¿sí? Te va a decir: oficial, ¿trae usted todos los elementos? No lo traigo, entonces espérese, ¿sí? No haga nada, le va a mandar al perito. O voy a buscar al policía con capacidades para procesar, y puede ser que no sea un policía municipal, puede ser que le mande un policía ministerial, ¿sí? ¿De qué va a depender? De esa comunicación y de esa coordinación del Ministerio Público, ¿sí? Yo tengo que estar a la disposición a lo que me diga quien es el encargado de la investigación. Si el propio protocolo me dice que esas acciones de la recolección le tocan al perito, entonces yo tengo que esperar al perito, ¿sí? Si me van a mandar al policía con capacidades para procesar, entonces tendré que esperar al policía con capacidades para procesar, ¿sí? Los trajes de astronauta, ¿verdad? ¿Cómo son calientes esas madres? ¿Sí? Hay medios de comunicación, sí, me lo tengo que poner. No hay medios de comunicación, no hay nadie. Ah, bueno, entonces así me voy. Pero no falta un mirón que traiga por ahí su teléfono celular y entonces te esté grabando. Y si te grabas sin el equipo necesario, a mí, abogado defensor, me va a servir como no tienes una idea. Es más, hasta te voy a invitar a comer al Pampas. Porque gracias a eso que dejaste de hacer, a mí me benefició, ¿sí? El policía con capacidades para procesar, ojo, estamos, es lo que nos dice, a mí no me crean, es lo que nos dice el protocolo del primer respondiente. No son palabras mías, yo no le acomodé, yo no le cambié, no es como se decía antes, ¿verdad? A mi leal saber y entender, ¿sí? Primero, no sabes qué tan leal sea, no sabes qué tanto sepa y menos qué tanto entienda, ¿sí? Pues no es a mi leal saber y entender, es lo que nos dice el protocolo del primer respondiente. Y ojo, a la policía con capacidades para procesar ese título es la unidad o bien la persona especializada dentro de una institución policial. Especializada, ¿sí?
que desarrolla la observación, fijación, procesamiento, traslado y entrega de los indicios a la autoridad competente. A mí no me pueden dar, o sí me pueden dar, las tres denominaciones. Soy primer respondiente, soy policía con capacidades para procesar y también soy policía de investigación. ¿Lo puedo ser? Es un policía de carrera, exactamente. ¿Sí? Y aparte de policía de carrera, tendrías que tener el instrumental necesario para poder llevar a cabo todas las acciones. No significa que no lo puedas saber, claro, ¿sí? Pero con todo respeto a mis futuros amigos policías de 4 meses que van a sacar, pues ¿cuándo? Sí, pero de a carrerita, sí, así no. Si con 8 meses, ¿sí? Dijo Dios cuando las mujeres fueron a pedirle que los hijos nacieran en un mes en vez de 9, dijo, no, mi hija, si así salen medios pendejos, imagínate, en un mes, no se puede, sí, no se puede. Ah, no, sí, lo entiendo. Y luego vienen la serie de responsabilidades que no deberían de venir, porque si sacan los fines de semana los cadetes, andan patrullando, esos güeyes todavía no son policías. No los puedes incluir dentro de las acciones, no los deberían ni de sacar de la academia, ¿no? Pero como tenemos un déficit, entonces pues hay que completar, ¿sí? La primera vez que a mí me invitaron a Perú, tuve la fortuna de compartir con la Policía Nacional del Perú, y en Perú, para ser policía raso, digámoslo así, tienen que estudiar 2 años, y allá no les dan beca, ellos tienen que pagar la escuela, es como si fueran a la universidad. Para tener un grado tienes que tener 4 años de estudio, ¿sí? Entonces, ¿sí puedes llegar a hacer esto? Sí, lo puedes llegar a hacer, ¿sí? Si de este grupo dijeran, a ver, selecciona, vamos a tener, ¿qué son? 12 por 24 o 24 por 48. 12 por 12, ok. 12 por 12, vamos a tener 1, 2, 3, vamos a tener 4 unidades por lo menos. Ah, perfecto. ¿Ya cómo tiene que ser esa unidad? Pues yo diría que por lo menos de 6. Cabrón, ¿por qué tanto? Mira, uno que escriba bien para que escriba, ¿sí? Uno que sea bien fijadito para que sea el que observe, ¿sí? Otro que sepa de fotografía, otro que sepa dibujar, otro que tenga buen tacto con la gente para que entreviste. Y dices, ay cabrón, o sea, se necesitan, ¿sí? Entonces vamos a formar esa unidad y vamos a sacar los perfiles, perfecto. Selecciona 24 de ese grupo para formar las 4 unidades, perfecto, ¿sí? Y yo tendría que empezar a seleccionar. A ver, levante la mano, ¿a quién le gusta dibujar? ¿A quién le gusta? Fíjense, no, ¿quién dibuja? No, ¿a quién le gusta dibujar? A mí, no, no, ¿sí? A ver, no quiero ser metiche, pero no sean malos, enséñenme su celular, enséñenme fotos que me puedan enseñar, ¿sí? Y depende de los que tengan mejores fotos tomadas, esos acá, ¿sí? A ver, vamos a platicar. Cuéntame el último libro que leíste. Ah, no, pues la Biblia, dijo Peña Nieto, ¿no? Y marcó mi vida acá, ¿no? ¿Sí? Y empezamos a platicar, y dependiendo de la plática que vayas teniendo, yo te voy a separar para que efectivamente tú seas el que escriba. Oiga, a ver, ¿quiere que leamos o quiere que escribamos? No, quiero que escribas, pero para que escribas bien necesitas haber leído, ¿sí? Y así vas a tener el conocimiento para la lectura, y así tendremos que separar esas unidades para especializarlos, fíjense, apenas para especializarlos.
¿sí? Y sí tendríamos que llevarnos una capacitación intensiva en la especialización, pero venimos con las cuestiones institucionales. Oye, ya tengo a los 24, perfecto, ¿sí? Los necesito francos 8 meses, no, chinga. ¿Cómo que francos? No se puede. Es que lo necesitamos, ¿sí? ¿Cuánta gente se quejó, por ejemplo, y le ponían muchos peros en su momento al estimado Luis Ernesto Gutiérrez Alcalá cuando empezó a hacer el primer grupo de mediadores? ¿Sí? Y muchos se quejaron, ay, van a ganar más que nosotros, pues eso lo hacemos nosotros, sí, efectivamente. La mediación y la conciliación se viene haciendo desde hace años. Nada más que seleccionaron un perfil diferente para formar esa unidad, que yo creo que fue la única en la que le dieron la capacitación, que ya quedan como 3 o 4 de los 20 creo originales que eran ya, ¿sí? Ya los demás, entonces, vamos a seguir, ¿sí? Si tuviéramos que formar estas unidades sería lo mejor que se pudiera hacer. En algún tiempo, si ustedes recuerdan, servicios periciales de la Procuraduría llegaba y pues a ver qué podía hacer, ¿sí? Últimamente, en los últimos años se han venido transformando y ya tienen sus camionetitas y ya traen ahí su instrumental, no digamos que todo, pero ya es distinto, ¿sí? Antes un solo perito era el fotógrafo, el criminalista, el médico, el ingeniero, todo llegaba a ser uno solo, ¿sí? Muy complicado. Lo puedes llegar a hacer, sí, lo puedes llegar a hacer. ¿Cuánto te vas a tardar? Ah, pues espérame, ¿sí? En procesar un lugar donde a lo mejor fue una balacera y por lo menos te encuentras unos 100 casquillos, entonces recoges uno por uno, ¿sí? Primero que los hayas ubicado, que los hayas descrito, que hayas hecho el croquis, que los identifiques en el lugar, ¿sí? 100 fotografías tendrías por lo menos, ¿sí? Entonces, este policía con capacidades para procesar el lugar puede ser una unidad especializada en cada una de las áreas para que cada quien haga su tarea atendiendo a esos principios de eficiencia, de profesionalismo, o bien, si vas a tener a las personas especializadas, pues las vas a usar de manera indistinta, pero específicamente te dice para qué va a hacer, ¿sí? Qué es lo que tiene que desarrollar. Ahora, ¿qué nos dice respecto del policía de investigación? Hasta ahorita le van encontrando diferencia al primer respondiente, al policía con capacidades para procesar. Obviamente con el perito tenemos la diferencia, ¿sí? Los peritos, si dice que debe de tener conocimientos especializados en una arte, ciencia o profesión específica, hay algo que se llama ley de profesiones, ¿sí? Ustedes pudieran decir que son peritos en hechos de tránsito de manera empírica, ¿cierto? De manera empírica. La ley de profesiones en el estado de Guanajuato te dice qué profesiones, qué conocimientos requieren título oficial para poder ejercer la profesión. En una audiencia de juicio oral, nosotros, otros 2 compañeros y yo, le exigíamos a una juez que no debería de admitir a una perito que había hecho un examen ginecológico a una persona porque no tenía la especialidad en ginecología. Ella decía que era médico legal, médico legista, pero no tenía ni la especialidad en medicina legal ni tampoco la especialidad en ginecología, ¿sí? Y nosotros le decíamos, la ley de profesiones del estado de Guanajuato dice que requiere título oficial para ejercer la profesión, la medicina en todas sus ramas. La ginecología es una de esas ramas de la medicina. La juez, después de que se fue a pensar, regresó y dijo, se le admite el perito para que porque ella no sabía a ciencia cierta si la ginecología era una especialidad de la medicina.
el hijo del señor al que estábamos defendiendo decía, oiga, pues esa mujer, ¿con quién va que la revise? ¿Un mecánico, un carpintero o qué? O sea, por simple lógica dices, no macan, ¿sí? Y en un momento determinado se le salió a decir a la juez que si no le admitía esas pruebas al Ministerio Público, lo dejaba sin caso. Que era lo que decíamos como el chavo. Eso. O sea, te estamos diciendo que no tiene un proceso, que no tiene un asunto, ¿sí? A esos peritos se les puede pegar y se les empieza a pegar precisamente por la falta de un título que acredite que es perito, ¿sí? Si a ustedes los quieren presentar como peritos en hechos de tránsito, ¿con qué van a avalar? Aparte del conocimiento empírico, que a veces es lo más valioso que el papelito, pero ¿con qué van a avalar eso? No se va a poder. ¿Qué empezaron, por ejemplo, a hacer en la Procuraduría? La Procuraduría creó una carrera técnica que los titula, los gradúa como técnico superior universitario en investigación criminal. Y están avalados. Ya van varias generaciones que se gradúan como técnico superior universitario en investigación criminal, ¿sí? ¿Para qué los van a usar? Policía de investigación. A otros grupos los van a destinar para policía con capacidad para procesar en lugar de los hechos, ¿sí? Como lo vemos en las películas gringas, que llega el policía, resguarda y luego llega el detective a hacer lo suyo. Háganle cuenta eso, ¿sí? El primer respondiente es el que se entera, el que le avisan, el que llega, pasa la noticia, resguarda y luego llega el policía de investigación, llega el perito y el detective es el que va a andar investigando, ¿sí? Así es. Esa es la función, ¿sí? Le corresponde acudir, recibir y hacerse cargo del lugar de intervención para realizar las investigaciones conducentes. Aquí no dice que este va a levantar, que este va a procesar, que este va a cuidar, que este va a asegurar. No. Este es como el chido de la película, ¿sí? Tú ya llegaste y ya hiciste tú la de chamba, entonces ya llego yo. A ver, ¿qué encontraste? A ver, ¿ya llegó el perito? Así, déjame hablar de ese güey, porque no ha venido, ¿sí? Porque el Código Nacional le da la atribución al policía de poderse auxiliar de peritos para llevar a cabo parte del procesamiento. Los peritos decían, oiga, ¿cómo que el policía me va a mandar a mí? Sí, es más, seguido te manda. ¿Sí o no? Sí, pues, pero ahora me puede ordenar que yo vaya a un lugar y que le haga algo que él necesite, ¿sí? El Código Nacional le atribuye o le da esa facultad de poder auxiliarse de peritos para el procesamiento de ciertas cosas. Y los peritos se sienten dolidos, pues, porque ¿cómo un policía me va a decir a mí? ¿Sí? Un policía te puede requerir, te puede hacer un oficio y decirte, perito fulano de tal, necesito que acudas a tal lugar y hagas esto. ¿Cómo lo van a hacer? Tienen la facultad, ¿sí? El policía de investigación no hace otras cosas, no tiene nada que ver con el procesamiento, no tiene nada que ver con el resguardo. Ese llega a que le entregues el lugar y él empieza a hacer las investigaciones. Es el detective gringo, punto. ¿Sí? ¿Qué fue? Porque empiezo a comprender, todavía no voy a responder mi duda, empiezo a entender que el primer respondiente puede ser un simple soporte de las circunstancias hasta que llegue el proceso de investigación, porque dice ahí, lo puedo leer, que es el que se va a hacer cargo de la intervención. Sí. Entonces el primer respondiente no necesariamente es el que se hace cargo, es la duda que la Secretaría tiene en todo su personal. Okay. Llega, recibe, resguardas, llega el policía de investigación, entregas. Y tú te sigues a hacer la función que corresponde, ¿sí? Ojo,
si las instituciones no empiezan a hacer esta reorganización, de aquí a diciembre, la operatividad se acabó. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué digo se acabó? Si tú no tienes un grupo destinado precisamente, o varios grupos destinados precisamente para que vayan haciendo las funciones que te van a quitar mucho tiempo, ¿sí?, entonces no los vas a poder mandar después a operatividad. Vas, atiendes un accidente, tienes que recabar toda la información, esto, lo otro, aquello. ¿Cuánto te puedes tardar? Hablamos de una consignación, en este caso, unas 6 horas. Unas 6 horas. Otras 6 horas. ¿Sí? 6 horas que, cuando bien te va, cuando está leve. Hablamos desde el momento en que estamos en el lugar de los Sí. hechos, ya a la presentación y la comunicación con el Ministerio Público. Ok. 6 a 7 horas. 6 a 7 horas que operativamente no estás. ¿Sí? Entonces imagínense, vamos acumulándole, porque no van a ser a lo mejor ya nada más las 6, 7 horas que dediques y ya. ¿Sí? Si el Ministerio Público, como tú fuiste el que tuviste el conocimiento, conoces a la gente, tiene los datos, te dice mi oficial, pues sigan investigando. Tú le vas a decir al comandante, oiga, jefe, ¿qué hago? ¿Voy patrullo o voy y hago lo que me dijo el Ministerio Público? ¿Sí? Estas unidades y estas policías de investigación están dedicados solamente a eso. ¿Sí? Deja al primer respondiente que tenga las cuestiones de operatividad, llegas, apoyas, llegan los demás, te retiras. Tú sigues haciendo tu función, tú sigues en la operatividad. Ese es el punto. Eso es muy cierto, porque la primera intervención que tuvimos de nuestro sector de este estilo nos movió de inmediato de 6 a 9 elementos. Claro. Porque ahorita nos deja un panorama bien claro de que no puede absorber este trabajo sin grupos especiales. Sí. Deja que lleguen las buenas lluvias. Otra duda aquí también deberíamos de ya de permanecer o de estar en el mismo turno con la agencia del Ministerio Público que estuviera en nuestro turno, porque eso de que yo entro, él sale, mañana después te citan, vengas pasado mañana y estás descansando, pudiera ser más coordinaciones que estuviéramos nosotros en cada turno con ellos. No digo que ya se va a hacer mañana, pero tendría que verse de la manera, ir a la par con ellos mismos, porque vamos a estar constantemente en sus oficinas. Es que entrar en el rol de los horarios de la Procuraduría es complicado, ¿sí? Para evitar eso, días de descanso, horarios en los que no estás, etcétera, etcétera, por eso son los grupos. Ese grupo que va a participar, si tú atiendes un reporte, llegas, resguardas, esperas a que venga la unidad con capacidad, el policía de investigación le entrega, tú te sigues patrullando, ¿sí? A ti no te van a tener que mandar llamar. Tú, el policía de investigación, el policía con capacidades es el que tiene que hacer las funciones de... ¿Para qué? Para que tú sigas patrullando. Esa es la gran división, o ese es el tener los diferentes grupos para que puedan hacer. Si no se hacen, y digo si no se hacen obligadamente, porque esto es así, va a empezar a tronar de operatividad de manera impresionante, como no tienes una idea, ¿sí? En la Procuraduría no lo quisieron hacer al principio, todos para todo, el policía ministerial que llegaba y que estuviera, el que le seguía y que le investigaba y que se ponía a las órdenes del Ministerio Público y que lo mandaba a entrevistar y, oiga, pero es que tengo esto, y oiga, es que toca guardia, y es que esto, hasta que dijeron, no vamos a poder. Y empezaron a crear sus células, sus grupos, específicamente quiénes van a hacer una cosa y quiénes van a hacer otra cosa, ¿sí? Trasladémoslo esto a la policía de León, policía montada, eso no anda en todos lados, ¿sí?
Los grupos antimontón, esos nada más son de manera específica para eso en particular, ¿sí? Esas coordinaciones, que el grupo Lobo, que el grupo Dare, que el grupo esos grupos son los que se tienen que conformar para esto. Si a todos los operativos les vas a querer dar la atribución de policía de investigación y de policía con capacidades, no vas a durar ni a diciembre. Seguro, de mí te acuerdas, no vas a durar ni a diciembre. Bueno, primero aquí y luego por allá iban a preguntar. Lo que hablamos también, lo dices porque es parte de un programa o de mecanismo, pero ya lo estamos generando al momento. Estamos apostando para poder encontrar esa modalidad y hacer más rápido el boleto. Si usted me dice en cédula, vamos a decir una cédula para un de todos los comandantes. La siguiente cita Armando Guadama y el resto de Reina. Pero la comandancia que nos va a apoyar para hacer toda esta logística se encuentra en Piletas. Se pierde la esencia de esa unidad. Tal vez sea un evento, pero aquí como León hemos explotado la situación de los accidentes. Un similar, tengo que calificar si es importante o no para poderme retirar del lugar para irme a la otra más grave. No quién le va a jubilar, porque no tenemos una cédula. La reorganización, y acabas de decir una palabra sumamente importante: la logística que tengas. Yo alguna vez en una universidad de aquí de León que me decían, mire, y también tenemos la licenciatura en logística. Yo decía, esa mamá, ¿para qué? Pero ¿qué tan importante resulta la logística para eso? Oye, si tienes prevención social ahí cerquita, ¿por qué no es la comandancia que te va a auxiliar? Por decir algo, ¿sí? La redistribución que tienes que hacer con los grupos que tienes, con las personas que tienes que empezar a hacer esta clasificación. De otra forma, la operatividad no te va a dar, aunque la forma que quieras, gustes y mandes, no te va a dar. En este caso, por ejemplo, son tres figuras, ¿no? Tres figuras, cuatro con la del perito. Por ejemplo, aquí bajando de lo que es la dirección general, a lo que entiendo entonces es que la dirección tiene que empezar a formar este tipo de grupos, o la secretaría le tiene que mandar, por decirlo de alguna manera, este tipo de grupos. Esa es mi duda. O sea, ¿quién es el que debe de tomar la batuta y decir, yo voy a formarte? Pueden ser las dos cosas, ahí te va. Al pertenecer a la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad Pública te puede decir, Dirección de Tránsito, para la cuestión de los accidentes en el sistema penal acusatorio, cuando suceda esto, al momento que reporte, se le va a mandar un grupo de gente capacitada para poder llevar a cabo esto. Usted se debe de limitar a esto. Ah, papá, ya está, mándemelo. ¿Sí? Ojo, no sabes si los que te vayan a mandar específicamente hayan sido elementos extraídos de tránsito. Es más, puede ser un grupo que a lo mejor ahorita esté siendo capacitado y nosotros no sepamos ni dónde están. ¿Sí? Sí, puede ser. ¿Sí? Ahí los están capacitando y a lo mejor tienen ingenieros y abogados y psicólogos y de diferentes perfiles para formar las unidades. Tú te vas a seguir dedicando a la operatividad. ¿A qué te debes de ceñir? A ser el policía o a ser el primer respondiente. Tú vas a tener esa figura. Llegas, resguardas, cuidas. En cuanto llegue el policía de investigación, el policía con capacidades, entregas y te vas. El problema era la logística. ¿Sí? Si quieres tener, por ejemplo, un solo grupo por turno, tampoco la vas a hacer, ¿sí? Ojo, decimos que esto nos va a llevar tiempo, ¿sí? Nos va a llevar años, ¿sí? La gente dice más o menos entre 10 y 15 años para que empecemos a ver resultados, ojo, para que empecemos a ver resultados, ¿sí?
Los italianos en una conferencia de diversos países decían, no se apuren, nosotros como que vemos a sus países muy preocupados, no se preocupen, nosotros llevamos 40 años y todavía nos faltan cosas por afinar. Estados Unidos lleva toda la vida con sistema penal acusatorio. Y hay una película que se llama Mi vida dentro, de una muchacha de Catepec, del Estado de México, que estaba en Texas. La sancionan a ella, la condenan por un homicidio de un chavito que cuidaba. Eso sucedió en el 2006. ¿Saben para cuándo tiene la revisión de su asunto? 2030. ¿Y es Estados Unidos? Dices tú, 24 años esperando ahí a ver qué me dicen si yo fui o no fui. ¿Sí? Sí está condenado a muerte, ¿no? Sí. Entonces dice, espérate, nosotros de aquí en México, de un día para otro, no. Decían que íbamos a ganar la Copa América. Pues madre, ¿sí? Esto nos va a llevar tiempo, ¿sí? Nos va a llevar tiempo. El detalle es que empezamos a ubicar las figuras, empezamos a ubicar las denominaciones y sobre todo empezamos a ubicar dónde empieza uno y hasta dónde llega, ¿sí? Conocer los límites que a cada una de las figuras le corresponden. La otra posibilidad, y que yo la vería más adecuada, sería que de la propia Dirección de Tránsito extrajeras elementos que ya conocen, que ya saben, para formar esos grupos. Es más fácil que formes a cadetes para que inicien con el proceso simple y sencillamente operativo, digámoslo así, a que crees un grupo que nunca ha estado en tránsito, que no sabe a lo mejor ni las claves, ni el uso de las claves, ni las formas, es más, ni la ciudad conocemos, ¿eh? El pacto hacia la ciudadanía, en este caso los voluntarios que están en la ciudad. Aparte, ¿en dónde estás? López y Alemán. A ver, Google Maps, López y Alemán. No, eso no existe. Ah, Boulevard Adolfo López Mateos y Avenida Miguel Alemán. Ah, bueno, esa es otra. Bosco y Torres. ¿Y esos güeyes qué? ¿Son tus compadres o quiénes son? ¿Sí? O sea, ese tipo de cosas, la gente, cuando tu elemento operativo le vas a reportar a esa unidad, pues amén, ¿sí? Para mí la mejor opción sería, como les decía hace rato, hago mi selección de elementos para especializar, ya no voy a batallar en enseñarles cosas básicas, elementales, ¿sí? Que el elemento de tránsito ya conoce, ¿sí? Para mí sería la mejor opción la segunda, pero al ser parte de la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad Pública les puede decir, señores, a partir de hoy ustedes se convierten solamente en el primer respondiente. Vamos a tener un grupo de policía de investigación, vamos a tener un grupo de policía con capacidades para procesar y ellos los van a ubicar en tal lugar a través de tales teléfonos. ¿Qué les toca a ustedes? Ustedes van a hacer esto y hasta ahí, punto. ¿Sí? Listo. Esa parte institucionalmente, ahí sí no te sé decir cómo le vayan a hacer, ¿sí? En la Procuraduría, por ejemplo, ¿qué hicieron? De las mismas gentes, extraen sus elementos, forman sus unidades, los especializan, ¿sí? Y las nuevas generaciones las están dejando como primeros respondientes, ¿sí? La operatividad especializada es lo mejor que puedes llegar a tener, ¿sí? Cada institución va a ser la forma y va a organizar de manera muy distinta, ¿sí? ¿Puedes tú a lo mejor buscar ser policía de investigación? Pues sí, lo puedes llegar a hacer. Claro, te van a pedir un perfil, ¿sí? Yo de entrada, para poder ser policía de investigación, te pediría licenciatura, ¿sí? Licenciatura o ingeniería, no específicamente en derecho, no.
Yo formaría un grupo multidisciplinar, ¿sí? Y no basta con que tengas solamente el papelito. O sea, yo te voy a poner a prueba a ver si efectivamente sabes o no sabes, para poder entonces partir de ese conocimiento que tienes para poder especializarte en algo, ¿sí? Tú quieres ser policía de investigación dentro del área de tránsito, quieres ser el que jurídicamente tome la batuta y sea el que se coordine con el Ministerio Público. Perfecto. Lo primero que te voy a pedir es que me hagas una lista de todas y cada una de las normas que tienen relación desde el punto de vista jurídico con el actuar policial, para empezar, ¿sí? Y te voy a decir que me expliques, que me pongas en cuadro, en perspectiva, que me digas cómo se lleva a cabo una investigación desde el punto de vista jurídico y qué debe de contener una investigación desde el punto de vista jurídico. Si no me lo dices, pues no vas a pasar. Por mucho que tengas tu título, no lo vas a pasar, ¿sí? Voy a necesitar un psicólogo, y a ese psicólogo, ¿qué prueba le voy a poner? Vamos a retomar esas características del conocimiento teórico para especializar con la práctica, ¿sí? Para mí lo más adecuado sería extraemos de la propia fuente los elementos que vayan a ser los que funjan con esta función, ¿sí? El primer respondiente, ¿cuál es el rol, cuál es la función del primer respondiente según el protocolo del primer respondiente? Le compete corroborar la denuncia. Oiga, hay un accidente en tal lugar, vamos a ver, no es ni madre, ¿sí? Localizar, descubrir o recibir aportaciones de indicios o elementos materiales probatorios, y con eso estoy hablando de una simple noticia o un simple señalamiento de una persona. Eso ya es un indicio, ¿sí? Mira que hay una fotografía que le tomamos cuando le chocó y se fue el señor corriendo allá, ¿sí? ¿Mandé? Un atropello de una persona que, bueno, la abordan en otro vehículo, pero quedan ahí que los zapatos dejaron, qué sé yo, pero la abordaron se la dieron a atención médica. Exactamente, eso lo puedes tener, ¿sí? Y realizar la detención en caso de flagrancia. Hasta ahí llegas, no más. Cuando hasta ahí llegas y va a llegar otra persona a la que le vas a entregar el lugar y que le puedes decir, pues aquí quedó esto, de ahí para adelante, eso es tuyo, ¿sí? Y tú te sigues patrullando. No sería o no resulta tan indispensable que alguien muy especializado te diga cuáles son las funciones de cada uno. No lo necesitas. Necesitas solamente poner, si tú quieres, en una manta como esta, las 4 figuras. A ver, ¿cuál es la diferencia entre el primer respondiente, el policía de investigación, el policía con capacidades y el perito? Papas. ¿Listo? ¿Qué necesito hacer? Sigue el protocolo. Él te dice cuándo empieza uno y hasta dónde llega el otro. ¿Listo? Le vas a dar o le vas a atribuir al primer respondiente también la calidad de policía con capacidades para procesar. Está bien. Nada más toma en cuenta que en su momento de operatividad se te puede reducir, y aparte, pues dale los elementos con los que vaya a ser el procesamiento, ¿sí? ¿Le vas a atribuir también la calidad de policía de investigación? No, pues pinche Robocop, cabrón, ¿sí? O sea, vas a hacer 1, 2, 3 cosas y ahí tu sueldote anda. Bueno, fuera, ¿sí? ¿Por qué se hacen estas divisiones? Porque son necesarias, son indispensables. Un solo personaje, 2 o 3, no van a poder hacer todo. No se puede, ¿sí? No se puede. Déjenme quitar el micrófono para que no se oiga. Cuando las mujeres llegaron a ser felices, por ejemplo, 3 favores, uno era ese, del embarazo
meses de que duran 9 meses o más duran en el desarrollo de las imagínense un mes. Total que se les puso. Luego las mujeres dijeron, queremos que la regla nos llegue cada 9 meses, no, si así, imagínate cada mes, cada 9 meses. Imagínense el cúmulo de sentimientos que van a traer. No, lo total que podían hasta que se les consiguió. Y el último que querían era el pajarito de los hombres. Y ahí se les dijo, no, queremos una explicación, no se puede, así de hecho, no se puede. No, pero dinos porque no se puede, así de nada, así, no se puede. No, pero no nos vamos hasta que nos den una explicación. Pero lo chupa conmigo. No se puede, no se puede. En la operatividad no se puede. No se puede. ¿Sí? Discúlpenme ustedes si ofendí. No se puede, no se alcanza. ¿Les gusta? No se alcanza para todo. ¿Sí? No, debe de haber obviamente límites. ¿Quién cumpla con su función para que la cumpla bien? Punto. ¿Sí? ¿Quién cumpla con la investigación porque se necesitan características especiales inclusive para ser investigador? Bueno, de entre tantos test psicológicos que existen, hay uno que cuenta una historia que una muchacha ve pasar a un hombre muy guapo en el funeral de su mamá. ¿Sí? Se enamora a primera vista. Y entonces, días después, esa muchacha mata a la hermana. Y la pregunta es, ¿por qué la mata? Quien te contesta que es para volver a ver al individuo que vio, tiene un pensamiento psicópata. ¿Sí? Eso es indispensable que lo tenga alguien que va a investigar. La perfilación criminal es eso, ponte en los zapatos, piensa como criminal para poder saber y para poder empezar a buscar las líneas de investigación. Si no te puedes poner a pensar, o si no puedes llegar a tener ese pensamiento, si tú dices maquiavélico, ¿sí? No vas a investigar, se te van a pasar muchas cosas. Entonces, es importante. ¿Cómo quieres que en un examen psicológico, después de 10 años de policía, no salga agresivo? Por Dios. Usted es muy violento, no vas a llegar. Joven, mire, ¿sabe qué? Robar es un delito. Mire, la ley me permite que yo lo pueda detener a usted. Si fuera tan amable, dése vuelta y acomódese sobre el vehículo. No. ¿Cuándo? No se puede. ¿Sí? Debes de tener ciertas capacidades, debes de tener ciertas aptitudes, debes de tener cierto conocimiento para hacer una función u otra, u otra, u otra. ¿Sí? Esa es la finalidad de esto. ¿Sí? Yo creo que es parte de ese reorganizar la desorganización que podemos tener a nivel generalizado. ¿Sí? A nivel generalizado hablo de instituciones de seguridad pública y hasta los propios abogados. ¿Sí? Para un proceso penal y el sistema penal acusatorio le vas a imprimir demasiado tiempo, no puedes traer 20 asuntos al mismo tiempo. ¿Sí? Antes llegabas al juzgado y decías, oiga, no se presentó, ahorita vengo y le firmo, no, es que estoy en otra. ¿Sí? ¿Cómo puedes estar en dos lugares al mismo tiempo? No se puede. Y acá no. Acá tienes que ir a la audiencia porque tienes que estar ahí. ¿Sí? Y si te ponen otra, pues no la vas a poder cumplir. No lo puedes hacer, hasta los propios abogados. Vas a preparar una audiencia de juicio oral, te pide por lo menos, así jodido, 15 días de preparación. ¿Sí?
por lo menos, porque no vas a llegar ahí, pues ahí a ver qué sale. No, mi chavo, ¿sí? No puedes llegar, por ejemplo, a una audiencia intermedia, oye, ¿y qué vas a ofrecer? No, pues me espero para la siguiente etapa, es que ya no hay otra, güey. O sea, si en intermedia no ofreces, ya no vas a tener oportunidad de ofrecer, ¿sí? Hay muchos abogados particulares que antes de abrirse la audiencia intermedia, renuncian. ¿Por qué? Porque ya les dijeron que si terminan la audiencia intermedia y no ofrecieron nada, pues su cliente ya se chingó, ¿sí? Y hay muchos abogados particulares que ya han renunciado antes de iniciar la audiencia intermedia. Señor juez, ya no voy a ser el defensor, ¿sí? Porque esto de la clasificación, la organización y el sistema penal acusatorio nos pega a todos nos pega, ¿sí? Yo no voy a poder traer 20 asuntos, debo dedicarme 1, 2, 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque la preparación y lo que te implica no es igual. En esto es lo mismo, no puedes darle todas las funciones a una misma persona, ¿sí? Policía de investigación, primer respondiente, policía con capacidades, ¿no? Lo primero que empezaron a preguntar los policías en el 2009 aquí en Guanajuato, que se empezaron a capacitar, decían, oigan, entonces ya quieren que los policías seamos peritos, casi, ¿sí? Casi, ¿sí? Pero aquí te da la clasificación y te hace la separación. ¿Eso qué te va a llevar a tener una organización y cumplir con las funciones de manera adecuada? ¿Sí? No vas a perder operatividad teniendo los grupos que se van a dedicar en los diferentes momentos. Así de sencillo. Muy ordenado. Lo único que no me cuadra, donde yo encuentro un verdadero obstáculo, es que la administración comprenda que, aparte de tener un rango a la persona que tuviera a cargo este servicio y que tuviera esa licenciatura, pues él no estaría de acuerdo con los costos de ¿cómo se puede decir?, de pago para este tipo de gente, porque tenemos nosotros licenciados en la corporación, tenemos psicólogos graduados en la corporación, pero si va a ser por lo mismo, o sea, por el mismo sueldo, quizá atender una responsabilidad de este calibre, la que debiera cambiar ahí son las organizaciones, eso con todo el respeto para todas las organizaciones que a mí por ejemplo, que a mí me han contratado para ir a compartir con ellos, a todas se los he dicho de frente, efectivamente, al elemento lo vas a incluir en una categoría, pero esa categoría implica que le des no solamente las atribuciones, sino con qué hacer el trabajo, ¿sí? Y obviamente que ese trabajo que vaya a desempeñar, si es especializado en algo, pues que sea recompensado de manera tal, ¿sí?, que sea equivalente. Esa reorganización, por eso ayer les comentaba, son cosas que las instituciones van a tener que empezar a hacer, no porque quieran, ¿sí?, lo van a tener que empezar a hacer, o sea, a fuerza, ¿sí? Era lo que comentábamos. A partir de la reforma constitucional del 2008 y que ponen todas las formas, las atribuciones, los requisitos que debes de cumplir, y que vete a capacitación, y que vete otra vez en control de confianza, y que ahora vete a esto, y que ahora vete al otro, para la institución sacarlos de la operatividad, pues no le conviene a ninguna institución, ¿sí? Y que tienes que tener cada año un número determinado de horas de capacitación. Que te mandaron a estudiar la secundaria y el bachillerato, pues tenías que tener horas fuera del trabajo, ¿sí? Y a las instituciones obviamente no les conviene. ¿Pero qué? Lo tienen que hacer, no hay de otra, lo tienen que hacer, ¿sí? Aquí en Guanajuato y a nivel nacional, por ejemplo, tenemos la seguridad privada,
¿sí? La seguridad privada tiene su regulación. De acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fíjense bien, son auxiliares de la seguridad pública, los elementos de seguridad privada. Aquí en Guanajuato, por lo menos, los elementos de seguridad privada deben de comprobar un mínimo de capacitación inicial de 120 horas, ¿sí? Y capacitarse de manera continua, porque si no, el registro no se los van a dar, ¿sí? ¿Y sabes en cuántas materias tienen que estar capacitados? 14, hasta en radiocomunicación, ¿sí? Entonces, esos auxiliares de la seguridad pública que tienen que empezar a cumplir esos requisitos, ¿cuándo veías tú a alguien de seguridad privada que estuviera en capacitación? Y esa capacitación le cuesta a la empresa, ¿sí? Y los exámenes de control de confianza le cuestan a la empresa, a cada institución le cuestan, ¿sí? Entonces, esta reorganización no es porque quieran la institución en particular, ninguna de las instituciones. A todas las instituciones le dijeron, a partir de ahora los tienes que mandar. Oiga, pero es que me va a costar. Estupendo, ¿sí? Y los tienes que mandar. Oiga, que la capacitación, sí, mira, mínimo es un curso de 40 horas. Oh, son un chorro. ¿Cómo voy a sacar 40 elementos durante 5 días de la semana? ¿Y les tengo que pagar? Sí, les tengo que pagar. ¿Sí? O sea, no es algo que en su momento hayamos estado acostumbrados, pero que se tiene que cumplir. Muchas cosas van a empezar a suceder, yo se los comentaba ayer, más que por querer, por tener que hacerlo, ¿sí? Y en su momento se van a tener que redistribuir los fondos, digámoslo así, para que se pueda hacer esto, ¿sí? Se va a tener que hacer. Más tarde que temprano se va a tener que hacer. La actuación del primer respondiente está relacionada y puede actuar con lo que comentábamos ayer, la flagrancia, derivado de una denuncia, y en su caso en la localización y descubrimiento o aportación de los indicios. Son las tres formas en las que comentábamos o preguntábamos ayer cómo puede actuar el policía o cómo puede actuar el primer respondiente, ¿sí? Si es en flagrancia, ya sabemos lo que se entiende en su momento por flagrancia con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Si es a través de una denuncia, que puede caber también en la flagrancia, o bien la localización, el descubrimiento y aportación de los indicios. Si tú escuchaste que reportaron un robo de un vehículo hace 2 horas, empezó la persecución y luego te dicen que lo dejaron por tal calle, tú llegas y ubicas ese vehículo, ¿qué haces? Como primer respondiente llegas, resguardas, avisas, acá está, vengan, el que llega, entregas y sigues patrullando, ¿sí? Ese es el punto. Hasta ahí llega la labor del primer respondiente. Reiteramos, no es que lo diga yo, es que el protocolo te marca la pauta de dónde inicias y dónde terminas. Y nosotros terminamos ahorita para echarnos un receso, tomen aire, suelten el que corresponda y regresamos en 20. Ya